que vean este vídeo. Últimamente vengo constatando un cambio que a mí me preocupa bastante y me ocupa en este vídeo. Es que los discursos y noticias basadas en mentiras, en el odio al igual, al compatriota, van calando en la mentalidad de cada vez más ciudadanas y ciudadanos españoles, y que además les requiere y aglutina a más personas en manifestaciones y concentraciones. Mientras tanto, también vemos que cuando llamas a manifestaciones o concentraciones en defensa de derechos humanos, cada día se refuerza la imagen de que somos los mismos de siempre y en ocasiones hasta menos. Esto lo constato directamente en la ciudad de Talavera, que es donde resido. Algunas mentiras que nos bombardean a todas horas desde hace unas semanas, tanto políticos como medios de comunicación y tertulianos, por el tema de los indultos a los presos políticos catalanes, que solo hicieron cumplir su programa electoral y convocar y realizar el referéndum del 1 de octubre del 2017, las referiré ahora. Pablo Casado: le pedimos a Pedro Sánchez que mire a la cara a los españoles y les diga por qué quiere vender una parte de su nación. Esto es falso. Nadie va a vender ninguna parte de la nación. Igual que era falso cuando el PP acusaba a Zapatero de entregar Navarra en otra manifestación. Rosa Díez: lo dice la ley, lo informan los fiscales, lo ha reiterado el Tribunal Supremo. Sin solicitud y arrepentimiento no cabe indulto. Esto es totalmente falso. El arrepentimiento no es un requisito para aprobar un indulto. Tampoco lo es que el indultado lo solicite. Es bastante habitual que sea un tercero quien lo solicite. Además, no hubo arrepentimiento por parte de los indultados del 23 de febrero, del golpe de Estado, o los GAL, y tampoco fueron Rafael Vera y José Barrio Nuevo, que se consideraban a sí mismos inocentes, quienes pidieron el indulto que el gobierno del PP del señor Aznar aprobó. Santiago Abascal: es una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista del 2017. Falso. Basta con repasar cualquier encuesta para comprobar que la inmensa mayoría de los catalanes están a favor de estos indultos. No solo los independentistas, también buena parte quienes quieren seguir formando parte de España y defienden la Constitución española. Que en Cataluña el apoyo a los indultos sea tan unánime es la mejor señal de por qué este paso puede suponer el principio de una solución. Isabel Díaz Ayuso: queremos reivindicar la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a ser cómplice de todo esto? La presidenta de la Comunidad de Madrid debería de releer esa Constitución de la que tanto habla. Así sabría que en una monarquía parlamentaria las decisiones políticas las toma el gobierno, no el rey. Con su insensato discurso, que también ha irritado a una parte de la derecha, Ayuso ha colocado a Felipe VI en una posición imposible. Si firma los indultos, los ultras le tacharán de cómplice, y si se niega a firmarlo, como plantea Ayuso y la extrema derecha, será el rey quien se salte la Constitución española. Con monárquicos así como Ayuso, ¿quién necesita republicanos? En mi opinión, la concentración en la Plaza de Colón de Madrid del domingo 13 de junio de 2021 es otra pataleta del más rancio nacionalismo español, que niegan que exista, y su fin solo es el de incrementar el odio a catalanas y catalanes, como mismo hicieron en 2017 con el famoso "a por ellos". Despidiendo en los cuarteles a policías y guardias civiles que después apalizaron a personas que cometían el más grave de los delitos y pecados: votar en un referéndum. ¿Qué país se puede proclamar como democracia plena
cuando ocurren estos hechos, que son más acorde con dictaduras sátrapas. Estas mismas personas que cantaban y aplauden al apaleamiento de las personas que ese día fueron a votar en Cataluña, luego pretenden que catalanas y catalanes quieran seguir perteneciendo a España. Y habría que ser muy masoquista para querer o sentirse parte de un país que te apalea. La represión está más que demostrado en la historia de la humanidad, no es la solución a las discrepancias políticas, religiosas, sociales o de pensamiento, pues siempre han terminado en guerras, muertes y más discrepancias. La única solución a estas diferencias es sentarse, hablar sin medias tintas, sin prejuicios ni imposiciones previas para llegar a soluciones válidas y duraderas. Para aquellos que esgrimen el argumento de que el referéndum del 1 de octubre del 2017 era inconstitucional, primero deberían leer la Constitución o escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, Pérez Royo, catedrático constitucionalista de la Universidad de Sevilla. Golpe de Estado en el sentido jurídico, kelseniano, ¿no? Podríamos decir, una ruptura del ordenamiento jurídico, ¿no? Llevada a cabo, en este caso, por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué esa sentencia tiene ese grado de dramatismo y por qué se puede situar ahí el origen del conflicto entre Cataluña y en España? Efectivamente, yo no después de que se dictara la sentencia, la 31/2010, en el mes de julio, sino en el mes de febrero de 2007, yo escribí un artículo y fue con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional mediante la cual se recusó al profesor Pablo Pérez Trems, que era un magistrado del Tribunal Constitucional. Y entonces se hizo una recusación que, desde mi punto de vista y desde todos los puntos de vista, fue una recusación que carecía de cualquier fundamentación jurídica y que se hizo para alterar el equilibrio que había en el Tribunal Constitucional, que tenía que resolver precisamente el recurso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que había interpuesto el Partido Popular. Y entonces, cuando se hizo esa sentencia, yo dije, señores, en el Tribunal Constitucional se está fraguando un golpe de Estado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esto se detiene, o como triunfe el golpe de Estado, el problema va a ser un problema completamente inmanejable. Yo lo avisé en el 2007, las sentencias de julio de 2010. Aquí se está preparando algo que realmente va a ser materialmente un golpe de Estado, efecto de un golpe de Estado. Y efectivamente, después se dictó la sentencia, tardó 3 años en abrirse camino. El golpe de Estado se dio, se fraguó lentamente, costó trabajo, pero se acabó abriendo camino y al final hubo una sentencia que formalmente es una sentencia, formalmente es una sentencia del Tribunal Constitucional, pero materialmente es un golpe de Estado en la medida en que destruye la Constitución territorial. La Constitución territorial que está prevista en el 78, que estaba en el 78, es una Constitución que descansa en 2 pilares. Sí, la Constitución territorial no es la suma de los artículos del título 8º de la Constitución y del Estatuto de Autonomía o de los 17 Estatutos de Autonomía. La Constitución, el Estatuto de Autonomía, que es una norma materialmente constitucional, ambas integran el bloque de la constitucionalidad, no puede ser eso, porque la Constitución es una norma que exige la adhesión ciudadana. Lo que diferencia a la ley de la Constitución, o a la Constitución de la ley, mejor dicho, es que la ley no exige la adhesión ciudadana. La ley es conveniente que tenga la adhesión ciudadana, pero no es imprescindible que la tenga. Una ley con la cual los ciudadanos no están de acuerdo se aplica y surte efectos. Ahí tenemos la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley
que mayoritariamente no es aceptable por la sociedad española, pero la ley se aplica. Una ley puede ser nociva, pero nunca estéril. Una Constitución no, una Constitución o tiene la adhesión ciudadana o es una norma estéril, que no sirve para nada. Y por eso la Constitución tiene que ser entendida. Y los ciudadanos tienen que prestarle su adhesión. Entonces, ¿cuál es la Constitución territorial? ¿Cuál es la forma de integración de las nacionalidades y regiones en el Estado que se contempla en la Constitución española? Descansa fundamentalmente en dos pilares, dos garantías. Una que juega a favor del principio de unidad política del Estado, que juega a favor del Estado, y que consiste en que ninguna nacionalidad puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté expresamente de acuerdo. Y por eso, la Asamblea de Parlamentarios, el Parlamento correspondiente de la nacionalidad, de las comunidades que acceden a la autonomía por la vía del artículo 151, no hacen un estatuto de autonomía, sino que elaboran un proyecto de estatuto de autonomía que lo remiten a las Cortes Generales. Y se inicia una negociación entre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y una delegación de la Asamblea Proponente, del Parlamento Proponente, que fijan el contenido del Estatuto de Autonomía. Y una vez que el contenido del Estatuto se ha fijado, se somete a referéndum de los ciudadanos de la nacionalidad, de los destinatarios de ese pacto entre el Parlamento Proponente y las Cortes Generales a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Esa es la segunda garantía. La primera garantía juega a favor del Estado, del principio de unidad política del Estado. Ninguna nacionalidad puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. La segunda garantía juega a favor del derecho a autonomía, de la nacionalidad. El Estado no puede imponerle a ninguna nacionalidad un estatuto al que no den su consentimiento expresamente en referéndum los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña? Que el Estatuto de Autonomía de Cataluña se aprobó en el Parlamento de Cataluña, se remitió a las Cortes Generales, se pactó en las Cortes Generales, que hicieron un control de constitucionalidad muy intenso de ese estatuto que había sido aprobado por el Parlamento de Cataluña y que posteriormente se sometió a referéndum. Ese estatuto estuvo 4 años en vigor, desde el 2006 al 2010, sin que se plantearan problemas de ningún tipo. Al contrario, se reduce la conflictividad de manera significativa entre Cataluña y el Estado durante esos 4 años, pero ese estatuto fue impugnado por el Partido Popular y el Tribunal Constitucional acaba aceptando la impugnación del Partido Popular. ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Desautorizar el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y desconocer el resultado del referéndum. Es decir, las dos garantías, los dos pilares en que consiste la Constitución territorial, que es el pacto entre los dos parlamentos y el referéndum, esa es la Constitución. A eso es a lo que dan el asentimiento los ciudadanos. Ciudadanos de Cataluña aceptan la Constitución y el Estatuto de Autonomía para el ejercicio del derecho de autonomía porque es el estatuto que ha sido pactado por su Parlamento con el Parlamento del Estado y que ellos han votado en referéndum. Y que eso ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional materialmente hace saltar por los aires los dos pilares, las dos garantías en que descansa la Constitución territorial. Y por eso materialmente lo que se produce es un golpe de Estado. Formalmente es una sentencia constitucional. Materialmente es una destrucción de la Constitución territorial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Cataluña desde entonces? El desorden. En Cataluña no hay Constitución. En Cataluña hay formalmente una Constitución y un Estatuto de Autonomía. Formalmente, exactamente igual que en todos los demás territorios. Exactamente igual que en todas las demás comunidades autónomas. Está la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero los ciudadanos no lo aceptan. No lo aceptan y por lo tanto son normas estériles. La sentencia del Tribunal Constitucional fue una especie de bomba de neutrones. Es decir, es una bomba que deja intactas las paredes del edificio pero que hace desaparecer la vida del interior. Las paredes están ahí. La Constitución y el Estatuto están ahí. En Cataluña exactamente igual que en las otras 16 comunidades autónomas. Exactamente igual. Pero los ciudadanos de Cataluña no aceptan. Esta no es nuestra Constitución, esta no es nuestro Estatuto de Autonomía. Y por lo tanto es una norma estéril. Y estamos con el desorden
que se produce en toda sociedad democrática cuando no hay Constitución. Segundo, y más específico, leer los artículos 62 que regula las funciones del rey de la vigente Constitución española. Explicado todo esto, al menos yo llego a la conclusión de que es una posición política de seguir echando leña al conflicto en Cataluña en vez de acordar las reglas y hacer un referéndum como se dice en los artículos constitucionales que anteriormente señalé. Pero claro, pregunta en la calle, ¿te has leído la Constitución española? Y no creo equivocarme, que el 70% de los que la sacan a diario nunca la han leído. Además, en la enseñanza tampoco se imparte nada de la Constitución. Y para más INRI, los medios de comunicación españoles la tergiversan a gusto de sus amos, los oligarcas que pagan y son dueños de la mayoría de estos medios. Como queda demostrado, referéndum es una palabra y un hecho realizado muchas veces en España y en territorios específicos. Recordar el referéndum de la OTAN, recordar los referéndums en comunidades autónomas para aprobar los estatutos de cada comunidad, etc. Solo que en el caso de los catalanes es más rentable para los partidos nacionalistas españoles, como son PP, PSOE, Ciudadanos, Vox, etc. Muchos de estos partidos solo tienen como programa político para España el odio. Y desaparecida ETA, había que buscar otra cosa o organización a quien odiar. Y aleluya, ahí está Cataluña para eso. Así, en los territorios de las Castillas, extremeño, andaluz, tienen garantizado estos partidos, mediante el odio que se difunde a todas horas y por todos los medios posibles, seguir estos partidos con sus chanchullos, corruptelas y anestesiados porque se dejan las ciudadanas y ciudadanos, o sea, parafraseando a M. Rajoy, más, muy, mucho españoles, que al parecer, con mentiras, odio y una bandera, cubren todas sus necesidades, tanto materiales, sanitarias, culturales, de ocio, etc. Otro aspecto es que si negamos a cualquier grupo social, político, etc., el derecho a decidir su futuro social, político, económico, de cualquier índole, estamos de por sí regalando nuestro derecho a tomar decisiones. ¿Democracia plena española? ¿Alguien se atreve a seguir defendiéndonos como Homo sapiens sapiens? Si se usa al menos solo una de los millones de neuronas que tenemos, es demasiado arriesgado seguir sugiriendo la sapiencia de una amplia mayoría de los Homo erectus españolistas. Mientras estás entretenido y usando tu tiempo en odiar al igual, semejante o compatriota, por otro lado te están robando no solo dinero, también libertades y derechos, esos mismos que te venden odio y mentiras a diestra y siniestra. Algunos se creen descubridores del agua tibia cuando utilizan el discurso de las mentiras y el odio, y esto es algo muy, muy viejo. Una de las últimas ocasiones en que se ha utilizado lo hizo el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Hizo un uso eficaz del cine, de las manifestaciones masivas y la oratoria de sus ideologías racistas y ultranacionalistas. ¿Os suena? Y sabemos cómo terminó en la Segunda Guerra Mundial y la perpetración del Holocausto contra los judíos, los comunistas, los gitanos, en resumen, contra todas las minorías, tanto en Alemania como en los países ocupados por el Tercer Reich. ¿Queremos repetir la historia? ¿Qué te merece más la pena? ¿Seguir revolcándote en el estercolero de las mentiras y el odio? ¿O defender tus impuestos, tus libertades, tus derechos? Cada persona debería responderse estas preguntas y sacar sus propias conclusiones. Así también sabrás si mereces el calificativo de ciudadana o ciudadano, según sea la respuesta, o prefieres seguir siendo una más del rebaño de borregos camino del matadero y lamiendo la bota que te pisa el cuello.
Si realmente somos Homo sapiens y seres humanos empáticos, solidarios, inteligentes, en cada ocasión que alguien viene a contagiarnos con su odio, con sus mentiras, deberíamos de darle la espalda, no escucharlo y mucho menos seguirles en sus ideales. Todos los logros que se han conseguido en la historia de los seres humanos como especie, tanto materiales, culturales, tecnológicos, han sido posibles gracias a la solidaridad, la unión, la convivencia entre diferentes y la capacidad de los seres humanos de compartir ideas diferentes para llegar a conclusiones conjuntas que son las realmente importantes y que generan respuestas a dificultades y cambios a favor de la misma sobrevivencia de los seres humanos como especie. La existencia como individuo es el único milagro que existe en la Tierra. Además, la vida individual es tan corta que yo creo que no debemos dedicar ni un segundo de nuestra existencia en odiar a otro ser humano. Por todo lo anterior, prefiero esta forma de dialogar. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. La verdad es que le adelanto que esta intervención no tiene más objetivo que intentar reflexionar, intentar a ver si podemos llegar a sospechas comunes. Yo creo que habrá pocas respuestas, pero sí que muchas preguntas, muchas sospechas comunes. Son, repito, sospechas que yo creo que todas las izquierdas, más allá de nuestras banderas, podemos llegar a alcanzar. La primera, para mí, es casi obsesivo. La pregunta es cómo es posible que un partido de derecha, de ultraderecha, haya ganado las elecciones de manera indiscutible en una comunidad autónoma tan importante como Madrid, con un eslogan bastante friki: comunismo o libertad. ¿Cómo es posible que se hagan suyo un concepto tan hermoso pero tan mal interpretado como la libertad? Le agradezco doblemente la oportunidad que me brinda para poder hablar desde esta tribuna de algo tan crucial para el futuro de nuestra democracia como la irrupción de la ultraderecha y sus variantes. Hablamos de nueva derecha, extrema derecha, nacionalpopulismo, da igual el nombre. La cuestión es que sabemos lo que hay detrás y cómo incide esto en la representación parlamentaria y algo que usted aludía en sus palabras, el debate político. Creo que es positivo que hablemos claramente de lo que supone el avance de este tipo de fuerzas políticas y, si me apura, de lo que es más relevante todavía, las consecuencias negativas que tiene para nuestro sistema político. Y no esta otra. Tener que escuchar en esta tribuna a un ministro que forma parte de un gobierno aliado con la extrema izquierda antiliberal, antidemocrática y más alejada de los valores que han construido la transición a la democracia española, siendo interpelado por el auténtico fascismo separatista catalán y que todavía se permita el lujo de hablar de que aquí a nadie se le amenaza y que en España nadie es atacado por pensar de manera distinta. Parece que no ha estado nunca en un acto Vox, parece que nunca ha recibido una pedrada, parece que no ha estado nunca en nuestra situación. Es todo un juego malvado, maquiavélico y absolutamente carente de cualquier contacto con la realidad. Si te ha servido de algo todo lo que he dicho, gracias. Si te gustó el vídeo, compártelo y dale al like. Volveré otra vez a compartir mi reflexión. Tú decides si verás la próxima y saludos y cuidaros mucho.